¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que estén aquí en un video más de este canal. Mi nombre es Juan Carlos Martínez López y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de qué es el falo, desde los tiempos de Freud hasta las obras de Lacan, que básicamente es el referente o exponente principal que prosiguió con las obras de Freud, entre algunos otros autores. Y lo que hay que decir principalmente sobre este término tan famoso que es el falo en psicoanálisis, y que muchas veces se confunde la idea de lo que es o la función que tiene o realmente a qué hace referencia. Así que espero que disfruten el video. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el falo es un término psicoanalítico que a través de la historia, desde los tiempos de Freud y hasta hoy en la actualidad, ha cobrado una importancia sumamente grande, muy esbelta dentro de la práctica clínica del psicoanálisis y de la psicología misma. Y bueno, seguramente, dependiendo qué tan frecuentemente estén en pláticas de esta índole o de este contexto, pues habrán escuchado ya mencionar este término, esta palabra, una o varias veces, y que es un término que vaga coloquialmente y sin conocimiento a profundidad muchas veces se confunde o se hace referencia hacia él con lo que es literalmente el pene o el órgano sexual masculino, y que por supuesto no se trata de esto y no es así. Sin embargo, cabe destacar que muchas personas realmente sí hacen alusión o creen de forma literal y real que el falo es el pene, pero justamente para aclarar esas dudas en cuanto a qué es, de dónde viene, a referencia de qué es que nace y cuál es la función real que tiene este término del falo, es que vamos a hacer este video. Bueno, una de las cosas que principalmente tenemos que dejar en claro es que el falo no es el pene, no es el órgano sexual masculino. El falo no existe físicamente como tal. No es materia, es algo simbólico que existe dentro de la teoría del psicoanálisis y de la psicología adoptado básicamente para hacer referencia a ciertas funciones que existen, como digo, dentro de la teoría y hacen mancuerna a su vez con algunas otras teorías, como por ejemplo la metáfora del nombre del padre o la ley del padre de Lacan, las etapas psicosexuales en Freud, el complejo de castración, el narcisismo primario y al final de cuentas muchas cosas que se vinculan alrededor de lo que es su función en lo que es el desarrollo del sujeto, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto que hay que aclarar. El falo no es el pene, no existe como materia, no es algo físico, es algo del registro simbólico de la estructura del sujeto. Entonces, para entrar en materia, vamos a decir que desde Freud, esto del falo, él ya lo tomaba como un referente para la diferenciación de los sexos. Esto es que Freud proponía que no se nacía en sí siendo hombre o mujer en cuanto a la función simbólica, y esto sucedía porque el inconsciente no tenía inscripto el órgano genital de la mujer en el inconsciente. De ahí que la diferenciación se ubicaba justamente en la falta, en algo que la mujer no tenía. Vaya, no se ubicaba una diferencia entre los órganos sexuales de uno a otro, sino que lo que se ubicaba en sí era una falta, una diferencia que estaba basada justamente en que uno no tenía lo que el otro sí tenía. De ahí que surja más adelante la famosa envidia hacia el pene por parte de la mujer, y que esto se considera parte del proceso de entrada de un camino a la femineidad por parte de las mujeres, y que bueno, se considera un proceso normal, natural, y que de alguna manera sí, también más adelante esto conlleva a que lleguemos al famoso complejo de castración, que justamente hace referencia a esto, ¿no? A lo que se me ha quitado, se me ha mutilado, o que yo no tengo y que me hace falta, por decirlo de alguna forma. Y bueno, de ahí que surjan comentarios posteriormente que se escuchan por ahí, como por ejemplo que las mamás se realizan simbólicamente de este complejo cuando llegan a tener un hijo varón,
porque se ven como realizadas de tener, de ver simbólicamente, inconscientemente en el niño, ese falo que hacía falta. Representan en el niño su falo faltante, lo que no tenían y que de alguna manera les creó ese complejo de falta o de castración, por decir así. Y bueno, esto es parte de la confusión justamente del goce y del deseo simbólico que se genera en esa relación edípica entre madre e hijo, que son inconscientes, claro, y que bueno, justamente por eso es en donde entra Lacan a hablar, a seguir con los trabajos de Freud en cuanto al falo, y pues metiendo un poco mano ya de sus obras, de sus trabajos, en lo que sería la metáfora del nombre del padre, que ya sería un trabajo de Lacan en donde incluye justamente el falo, así nos mancuerna, como dijimos, como un referente muy importante de esta teoría, como un significante enormemente implícito y primordial. Entonces, en la obra de Lacan se hace mucho énfasis en lo que anteriormente ya dijimos, de que el falo no es el pene, no es literalmente el órgano sexual masculino. Es más bien un significante para Lacan que constituye una función del padre como mediatizador de la relación edípica, simbólica, fantasiosa que se crea entre la madre y el hijo, por citar un ejemplo. Esa función en la que el padre se interpone en la relación especular e imaginaria y diádica, por decirlo de alguna manera, entre el bebé y la mamá, a lo cual vamos a llamar castración, y lo vamos a explicar ahora más adelante. Voy a textualizar que esto que estoy comentando, para citarlo de manera muy sencilla, lo que quiere decir es que el padre tiene una función como tercero en la relación edípica entre la madre e hija. Se introduce como un tercero que se pone entre medio, vaya, para limitar y para acabar con esta fantasía, imponiendo su ley, donde hace entender al hijo, por decir así, que esa madre con la que fantasea cierto goce y placer simbólico le pertenece a él, es su mujer, o sea, mujer del padre, y que para el hijo, para él, esa mujer es prohibida, en donde estaríamos hablando básicamente del incesto. Entonces el padre llega como un tercero desconocido que se interpone en una función de mediatizador y viene y rompe con esa relación fantasiosa entre madre e hijo, en donde la madre pone al hijo como su hijo falo, objeto de deseo de la falta que tuvo al tener esta castración de lo que no tenía ella, y el hijo en el deseo de ser el falo de la madre, o sea, hace el deseo, el objeto de deseo de la madre, ya que el deseo del niño es, él desea ser el deseo de objeto de la mamá, o sea, hace el falo que la mamá busca y que le faltaba y que lo está representando en él. Entonces el padre viene a romper con esa fantasía, diciéndole de alguna forma, por decirlo al niño, esta mujer es mía y es prohibida para ti porque es tu madre, se cometería incesto, y a la madre hacerle también romper con esa fantasía en donde busca el falo y esa fantasía de falta en el niño, y entrar en su rol de madre básicamente. Y aquí se está cumpliendo la función en donde el padre está imponiendo la ley, y el falo viene a representar eso, la función de la ley, en donde él ha tenido la capacidad, el poder, la fuerza, por decirlo así, para el niño, de venir y prohibir de nuevo a la madre algo y poner en función una separación de dicha relación fantasiosa edípica que no es sana para ninguno de los dos. Eso es lo que se está tratando de decir con todo lo que estamos hablando. Simplemente pues lo quise decir de esta manera para que me entendieran a manera de un ejemplo verbalmente más sencillo. Entonces, desde Lacan, todo esto anterior se traduce en que el padre debe transmitir la ley, hecho que se realiza por ser el portador del nombre, diría Lacan. O sea, el padre es quien nombra al hijo, y en ese acto se simboliza él como el poseedor del falo, o sea, de la ley,
ya que él posee un nombre con el cual le da un nombre a su hijo, al igual que el padre del padre al mismo tiempo en algún momento le portó un nombre, le adjudicó un nombre a él. Una cuestión ya teórica de roles y de quién es el que pues decidía, quién es el que mandaba o tenía la última palabra, ¿no? No vamos a entrar en cuestiones teóricas con esto, pero básicamente se hace referencia a esa cuestión desde el punto simbólico de la función del padre. Entonces, durante el proceso, como dijimos, el padre hace privar a la madre de esa relación con su niño falo y de la satisfacción imaginaria que le brindaba esa simbolización que estaba sucediendo entre ella y el hijo. El hijo desea ser el objeto de deseo de la madre, o se hace el falo, lo cual pues el padre lo prohíbe. El niño se da cuenta de que el padre es quien posee el falo porque posee el poder de privar a la madre de ese goce y de poder separar esta relación diádica, como dijimos, y entonces de esta manera dejar claro simbólicamente que él es quien posee la ley, o él es quien transmite la ley simbólica, y que al mismo tiempo se convierte en el objeto de deseo de la madre cuando él deja por entendido que esa mujer prohibida para él es mujer de deseo y de goce del mismo padre. Entonces, una vez hecho esto, entran otros procesos posteriormente en el que el niño pues ya debate y pasa dentro de todo este entendimiento que vive, de todas estas funciones e interacción de cosas que suceden a su alrededor, simbólicamente, vamos a decirlo así, debate y pasa de querer ser el falo a desear tener el falo, desear tener eso que tiene el poder de imponer la ley, la capacidad de ser el objeto de deseo. Y aquí es donde más adelante entonces el niño comienza a identificarse con el padre y a crear el camino para entrar dentro de la dialéctica del lenguaje simbólico como varón y como el rol que pues de alguna manera se le adjudica en base a su sexo, en base a las funciones con las que debe cumplir y a la identificación que tiene con el mismo padre, identificado simbólicamente como dictador de la ley, como objeto de deseo de aquello de lo que el hijo deseaba ser el objeto de deseo. Y entonces así es como vemos que el niño posteriormente empezar este camino de identificación con el padre para entrar en el mundo dialéctico del lenguaje como varón, le permite pues declinar de dicho complejo edípico y fantasioso con la madre, para posteriormente renunciar a la condición de ser el falo para tener el falo, como ya mencionamos, y empezar una especie de negociación simbólica que le va a permitir tenerlo, ¿sí? Y aquí es donde comienza entonces esta identificación con el padre que acabo de mencionar anteriormente, y su posterior desarrollo de alguna manera como varón en el mundo del lenguaje y del mundo simbólico de los sexos y de los sujetos. Y bueno, entonces, para cerrar con esto, como por ahí han de haber escuchado los dichos de las abuelitas, hijo de tu madre serás, hijo de tu padre en duda estarás. Y esto no está muy lejos de entrar en la teoría de lo que estamos hablando. Hace referencia a esto porque si la madre no da validez al padre como tal, como su función, como su rol, como sujeto en su función de padre ante el hijo, para el hijo esta función pues básicamente no existe, no hay un reconocimiento, porque lo único que se puede asegurar y saber es que el hijo sale de la madre, ¿sí? Entonces es una cuestión simbólica, ¿no? Pero que no está lejos de esto, está muy ligado, y es que como cabe resaltar aquí en la teoría con Lacan, todo esto que hablamos no ocurre solamente con el hecho de que el padre imponga la ley o la prohibición como un tercero, ¿sí? Desconocido,
sino que la madre debe asumir y jactarse de lo que está sucediendo y de la función que viene a hacer el padre para adjudicarse como una portavoz de lo que Lacan llamaría la ley del padre ante el hijo, y que esta función entonces pueda cobrar fruto en el niño para que posteriormente lleve su desarrollo, que ya hablamos anteriormente de forma resumida, que lo lleva a entrar en el mundo simbólico de su rol como varón. Si estos procesos no se cumplen o no se llevan a cabo, pues bueno, tal vez estaríamos hablando años después o posteriormente de situaciones que haya que trabajar en las sesiones clínicas, ¿no? Pero bueno, ya serían otras cuestiones que ver más a profundidad. Sin embargo, es importante hacer hincapié eso. No solo es la función que viene del padre como falo, interponiendo la ley y rompiendo esa fantasía edípica entre madre e hijo, sino que la madre tiene que completar esta función funcionando, jactándose como portavoz de ese padre para aplicar lo que sería la ley del padre ante el chico, ¿sí? Y poder cumplir con esta función que tiene que ver con el nombre del padre y con el falo en sí. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. La verdad, pues este tema es algo que puede ahondar en mucha profundidad, muchas cosas más allá de lo que hablamos, pero vine a presentárselo de una manera muy resumida. Espero que le haya sido placentero para ustedes, que se haya entendido y cumplido el objetivo de poder identificar y entender qué es el falo, de dónde nace, cuál es su función, cómo se representa. Cualquier duda que tengan, que quieran hacer un comentario, algún tema que quisieran que se expusiera aquí en los videos, alguna duda sobre este video, no duden, pueden dejarlo en los comentarios. Y también no olviden seguirme en las redes sociales, en Facebook como Consultorio Psicológico JC Martínez, y suscribirse aquí al canal para próximos videos. Muchas gracias por haber sintonizado un nuevo video más aquí en el canal. Los espero la próxima, espero que la pasen muy bien y como siempre que saquen provecho de esto que han visto aquí, de todas las publicaciones. Gracias a los que comparten, a los que me apoyan y que constantemente están siguiendo las publicaciones. Que tengan un excelente día, yo me despido, un abrazo para todos y nos vemos en un próximo video. Adiós.